nos queda ver el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, ¿no? Obviamente es un poco diferente, aunque se usan los mismos medicamentos también tanto para la colitis ulcerosa como para la enfermedad de Crohn. Entonces vamos a ver primero la colitis ulcerosa, dependiendo de la gravedad, ¿cierto? Para la colitis ulcerosa es de grado leve a moderado, los primeros dos, vean ustedes, se usan antiinflamatorios, son antiinflamatorios específicos para intestino estos que se utilizan. Derivados también del ácido aminosalicílico de la familia de la aspirina, ¿no es cierto? Pero son específicos para intestino delgado. Entre ellos están, vean, la sulfasalacina y otros fármacos denominados 5-ASA, ¿ya? De su fórmula química, sulfapirulina, ácido 5-aminosalicílico. De ellos están la sulfasalacina y otros fármacos que están en esta misma familia, denominados en conjunto 5-ASA. Vean, la sulfasalacina tiene la dosis ahí, 6 a 8 gramos al día, que es un antiinflamatorio que actúa a nivel de la mucosa del intestino grueso. ¿Ya? Entonces el indicado por vía oral, ¿no es cierto?, cuando los casos son leves a moderados. Hay que suplementar el ácido fólico como complemento y de manera tópica se utilizan también enemas. Vean, de estos mismos preparados, entre ellos la mesalamina. Esto se prepara en enemas y se administra por vía tópica, también esto es antiinflamatorio. Cuando son casos leves a moderados, entonces este es el tratamiento y habitualmente se controla el proceso inflamatorio y no se requiere otra cosa. Cuando no hay respuesta a este tratamiento o los casos de colitis ulcerosa son moderados a graves, entonces están indicados los glucocorticoides. Los glucocorticoides se pueden utilizar por vía oral si es que tolera el paciente, ¿no? Como vomita, principalmente si tolera la vía oral, se puede dar por vía oral o por vía parenteral, ¿no? En caso de que el paciente esté más comprometido, esté grave, no pueda administrar nada por vía oral o no lo tolere, entonces por vía parenteral. Vean la prednisona de todos los glucocorticoides que existen. La prednisona es uno de los más prácticos de utilizar en todas las patologías. Ya van a ver ustedes, gastroenterológicas, hematológicas, reumáticas, donde se utilizan glucocorticoides. La prednisona está como fármaco de primera línea. No porque sea más potente, porque sea mejor que los otros glucocorticoides, sino que es más práctico de utilizar, más fácil de dosificar, más fácil de controlar también. ¿Ya? Nos vemos la dosis de ataque de 40 a 60 miligramos por día. Para la colitis ulcerosa activa que no responde a este tratamiento. Entonces la prednisona viene en comprimidos de 5 miligramos y de 20 miligramos. La dosis de ataque es de 0,5 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Se calcula a 1 miligramo por kilogramo de peso. Pacientes de 60 kilogramos van a necesitar 60 miligramos al día, ¿no es cierto? Entonces, como vienen tabletas de 20 miligramos, son 3 tabletas al día. Los glucocorticoides siempre si es una dosis alta, es mejor dar 2 tercios de la dosis en la mañana y 1 tercio de la dosis
en la tardecita, no se dan en la noche los glucocorticoides, sobre todo si las dosis son grandes, los efectos adversos. Entonces se da 2 tercios en la mañana y 1 tercio en la tarde. Además tratando de simular la secreción normal del cortisol en el organismo, ¿no es cierto? ¿En qué horario se secreta la mayor cantidad de cortisol? En horas de la mañana. Y disminuye en horas de la noche, normalmente es así. Entonces se trata de simular, ¿no es cierto?, esa secreción circadiana del cortisol. Porque si se dan dosis grandes en la noche, sobre todo hay efectos adversos en la esfera psiquiátrica, puede producir psicosis, cosas así. Entonces siempre vamos a mencionar la prednisona. Se pueden utilizar los glucocorticoides, pero es más práctica la prednisona. Cuando estemos haciendo reumatología, hay una práctica que ustedes la van a revisar de glucocorticoides. Entonces ahí vamos a revisar, ustedes van a revisar los glucocorticoides, todos los glucocorticoides, su mecanismo de acción, efectos adversos, dosis, todo, equivalencia sobre todo. Vean, hidrocortisona y prednisona, ambos son glucocorticoides, pero vean, este se da 40-60 miligramos por día, la hidrocortisona 300 miligramos, pero es una dosis equivalente, porque la prednisona es 5 veces más potente que la hidrocortisona. Entonces eso es en relación a la dosis, ¿no? Por eso que se da menos dosis, pero la acción es la misma. Entonces todo eso vamos a revisar cuando estemos en reumatología y lleguemos a esa práctica. Entonces tenemos la prednisona, otro glucocorticoide y la hidrocortisona. Vean ustedes, 300 miligramos por día. Esta es 5 veces más potente, ¿cierto? 60 por 5, ¿cuánto es? 300, ¿no? O la metilprednisolona, que es otro glucocorticoide, también más potente. Ya vamos a hablar, la metilprednisolona se utiliza para hacer lo que se denomina la pulsoterapia. ¿Ya? Pulso con glucocorticoides, se dan dosis habitualmente grandes, de 500 miligramos a 1 gramo por día, durante 3 días. Es una dosis grande que es un tratamiento de salvataje, para salvar vidas. En casos graves está indicado el pulso con corticoides y eso se hace con una metilprednisolona. Ya vamos a ver también, cuando estamos viendo varios temas, vamos a repetir también esto. Entonces, vean, aquí estamos mencionando 3 glucocorticoides, ¿no? Volví ahora la prednisona, parenteral, hidrocortisona, metilprednisolona. Esta en casos graves, cuando hay compromiso de vida, entonces se utiliza así dosis graves, que se llama la pulsoterapia. También se puede utilizar glucocorticoides, en este caso hidrocortisona, en enemas o en espuma, tienen presentación de espumas también para administrar por vía rectal. Entonces, de manera tópica también hace su acción el glucocorticoide, ¿no? Entonces, eso en el caso de las colitis ulcerosas, leves o graves. En cuanto a los antibióticos, entonces, principalmente la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto?, se puede infectar, puede fistulizar, puede haber abscesos, etcétera, que necesiten antibióticos. Entonces, entre ellos se ha identificado el metronidazol, que es eficaz en la enfermedad de Crohn activa, inflamatoria, fistulosa y perianal. También puede evitar recaídas después de una resección del intestino delgado. Entonces hay que cubrir con antibiótico, ¿no? Un paciente con enfermedad de Crohn complicada. 15 a 20 miligramos por día, habitualmente 500 miligramos cada 8 horas, ¿no? Por día oral. También se puede utilizar por vía
antibiótico, la ciprofloxacina, ¿ya? 500 miligramos cada 12 horas. De primera línea en la enfermedad de Crohn perianal y fistiosa. Bien, y se utilizan también en la enfermedad de Crohn los antiinflamatorios como la sulfasalazina y los cincuasa, también en las mismas dosis que la colchicina. Y también están indicados los glucocorticoides, ¿cierto? Bien, en casos cuando no hay respuesta a este esquema, no hay respuesta a los glucocorticoides, existe otro grupo de fármacos que se pueden utilizar, que son los inmunosupresores. Los inmunosupresores, como su nombre indica, ¿no es cierto? Inhiben la respuesta inmunitaria. Entonces, es un problema inmunológico. Estas dos enfermedades son problemas inmunológicos. Hay anticuerpos, ¿no es cierto? Yo lo mencionaba, la formación de anticuerpos que mantienen el proceso inflamatorio de manera crónica. Entonces, para inhibir aquello, tenemos estos fármacos. Se utilizan en general en el tratamiento del cáncer, ¿no es cierto? Para controlar el cáncer. La quimioterapia se hace con estos fármacos. Entonces, entre ellos están la azatioprina, la 6-mercaptopurina, el metotrexate, la ciclosporina, como agentes inmunosupresores. Solo los mencionamos, no dejamos la dosis, nada, porque son fármacos de especialidad, ¿no? Entonces, es el especialista que tiene que manejar estos fármacos y su dosis y todo. Tienen efectos adversos importantes, por eso es que no se utilizan en todos los pacientes, solo tienen indicaciones específicas. Pacientes con compromiso de vida, con enfermedades graves que no son controladas con estas otras terapéuticas. Entonces, entre los efectos adversos, si son inmunosupresores, los pacientes tienen tendencia a las infecciones, ¿no? Infecciones graves, pueden hacer sepsis, choques sépticos y morirse por una sepsis, ¿no? Por efectos adversos de estos inmunosupresores. También, aunque se utiliza para el tratamiento del cáncer, intrínsecamente estos fármacos, algunos más que otros, tienen la tendencia a desarrollar cáncer, pueden provocar cáncer, la ciclosporina, ¿no? Se utilizan también en pacientes con trasplantes de órganos, por ejemplo, un trasplante renal. Entonces tiene que tomar de por vida inmunosupresores para evitar el rechazo al órgano trasplantado. Entonces, un porcentaje de pacientes que reciben trasplantes de órganos se mueren por cánceres provocados por estos inmunosupresores. Entonces, los efectos adversos son también el desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, tienen efectos adversos importantes, ¿no? Por eso que no se utilizan en todos los casos. En cuanto a los preparados 5-ASA, vean ustedes, los primeros que vimos, ¿no es cierto? Estos. Hemos dicho que hay varios. Entonces aquí tenemos una lista. Está la sulfasalazina, que es el primero que se ha desarrollado, el primero que se ha utilizado y que todavía se sigue utilizando, es el más antiguo. Es una sulfapiridina, su acción principalmente es en el colon. Y aquí tenemos las dosis, 3 a 6 gramos en el cuadro agudo y de mantenimiento se va a 2 a 4 gramos. Ejemplo, la sulfasalazina, ¿no es cierto? Hay otros, vean, otros preparados, incluso están con nombres comerciales, su compuesto, su lugar de acción y la dosis. Tienen la misma acción, ¿no es cierto? Y tenemos aquí otro grupo que son los
preparados de liberación prolongada. Está la mesalamina, su presentación, su fórmula, donde actúan, zona distal del ilion, del colon, colon y las dosis. Entonces, este está indicado en enfermedad de Crohn también, ¿no es cierto? Porque también tiene acción a nivel del hilo, que es donde más asienta la enfermedad de Crohn. Entonces, vean, son de liberación prolongada, se van liberando progresivamente y van manteniendo una dosis más o menos constante de fármaco a nivel del intestino. Por eso es de liberación prolongada. Estos otros, vean, de liberación controlada. Es la misma mesalamina, ¿no es cierto? Es la misma mesalamina. Su presentación, donde actúa, vean, desde el estómago hasta el colon. Las dos. Es el mismo fármaco, ¿no es cierto?, que se ha modificado en cuanto a su presentación. Es una presentación de gránulos y van liberando el principio activo a medida que van transitando por el tubo digestivo. Empiezan a liberar principio activo en el estómago y siguen liberando en el intestino delgado, en los diferentes segmentos, y terminan de liberarse en el colon. Entonces, de liberación controlada. Entonces va ejerciendo mejor acción, ¿no es cierto? A medida que va progresando en el intestino, va actuando en cada segmento. ¿Ya? Aunque es el mismo medicamento, solo se ha modificado la forma de liberación del fármaco, ¿no es cierto? Liberación prolongada y extendida, vean, lo mismo. Durante más tiempo, ¿no es cierto? Se va liberando, pero durante más tiempo. Igual llega todo el intestino. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo fármaco, solo que se optimiza un poco en cuanto a su liberación, las dosis y aquellas cosas. Obviamente estos cuestan mucho más que este fármaco, ¿no? Mucho más. Entonces no todos los pacientes pueden utilizar este fármaco. Pero la acción es la misma, aunque esta es más óptima, ¿no? Y tiene mejores resultados en todo caso. Aunque estos también tienen su acción, pero el costo es mucho más de esto que de esto. Y hay un nuevo grupo de fármacos que están revolucionando el tratamiento de estas enfermedades. Son los llamados anticuerpos monoclonales. Actúan sobre diferentes aspectos del proceso de inflamación. Por ejemplo, el infliximab y el etanercept, que son dos fármacos que han sido los primeros en desarrollarse de este grupo. ¿Ya? Anticuerpos monoclonales. Actúan, por ejemplo, sobre inhibiendo el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Que es el que produce, mantiene la inflamación, ¿no es cierto? El factor de necrosis tumoral es un proinflamatorio. Entonces, estos fármacos inhiben específicamente al factor de necrosis tumoral, ¿ya? Aquí tenemos las dosis, las indicaciones. Vean, está en enfermedad de Crohn, también principalmente enfermedad de Crohn. Controlan de manera espectacular la inflamación. Controlan no solamente esta enfermedad, muchas otras enfermedades autoinmunes. Cuando veamos, por ejemplo, en reumatología, espondilitis anquilosante, ese tipo de patologías, vamos a ver que son espectaculares este grupo de fármacos para controlar
pero no se pueden utilizar igual en todos los pacientes. Se utilizan en casos específicos, porque sus efectos adversos son graves cuando se presentan. También son inmunosupresores, como los anteriores que hemos visto. También suprimen la inmunidad, las defensas. Entonces estos pacientes pueden desarrollar infecciones graves, pueden reactivar una tuberculosis. Si el paciente tiene una tuberculosis latente, el uso de estos fármacos va a determinar que se reactive y que se presente una forma grave de tuberculosis. Producen trastornos neurológicos, neuropatías desmielinizantes, producen trastornos cardíacos graves. Todos tienen efectos adversos graves muchas veces, ¿no? Y eso impide que se usen de manera general en todos los pacientes, ¿ya? Entonces tienen que tener indicaciones muy específicas. Cuando no hay respuesta a los anteriores medicamentos, sí se pueden utilizar, pero son muy efectivos, ¿ya? Vean, aquí tenemos otros, Cetosumab, etcétera, etcétera. Cada día se van desarrollando este tipo de anticuerpos para diferentes tipos de patologías. Unos actúan sobre el factor de necrosis tumoral, otros sobre las interleuquinas, por ejemplo, sobre la interleucina 6, sobre la interleucina 7, son específicos, ya que se van desarrollando. Tienen una acción muy buena, espectacular para controlar algunas enfermedades. Pero todos tienen esos efectos adversos, ¿no? Para diferentes tipos de enfermedad. Pacientes con trasplante de córnea, por ejemplo, cuando hay invasión de vasos a la córnea que se ha trasplantado, se utilizan algunos de estos de manera local para inhibir el crecimiento, el desarrollo de los vasos de malformación, por ejemplo, en la córnea, en la retina, diferentes segmentos, ¿no? Entonces hay una cantidad de fármacos, también para el tratamiento de cáncer, son fármacos nuevos que se están utilizando, ¿no? Pueden darle una revisada a estos que actúan para la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces ahí tienen sus efectos adversos y todo, para que lo revisen con calma. Vean ustedes, sigue una lista larga, ¿no? Algunos para colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, comparación. Bueno, y también pacientes que van a requerir cirugía, ¿no? Sobre todo las complicaciones, ¿no es cierto? Fístulas, abscesos, perforaciones, todo aquello obviamente requiere cirugía. Estenosis, dilataciones, obstrucciones, también todo aquello va a necesitar cirugía, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta sobre enfermedad inflamatoria. Nada. Bien, vamos a ver otro tema entonces. El síndrome del colon irritable, o mejor llamado síndrome del intestino irritable, ¿ya? Porque no solamente el colon se afecta, sino que también puede afectarse cualquier segmento del tubo digestivo con este trastorno. Entonces, síndrome del intestino irritable es más exacto, ¿ya? Es un cuadro funcional
¿ya? De las patologías funcionales. Ya van a ver, uno los estudia y no encuentra absolutamente nada alterado. Laboratorio normal, ecografía normal, endoscopía normal, todas las pruebas, los estudios que se les hace a estos pacientes son normales, no hay un trastorno orgánico, pero es un proceso funcional, el paciente está enfermo, ¿no? Muchos médicos dicen, no tiene nada, no es que no tiene nada, el paciente está enfermo, es un problema funcional. Los cuadros funcionales son mucho más graves de tratar que los cuadros orgánicos, son más complicados, más difíciles. Ya vamos a ver. Entonces vean cómo se define. El síndrome del colon irritable es un trastorno digestivo caracterizado por la alteración de los hábitos intestinales y dolor o malestar abdominal en ausencia de anomalías estructurales. El paciente, ¿qué tiene? Dolor y tiene alteración del hábito intestinal, o sea, tiene diarreas o tiene constipación, por eso se caracteriza. En ausencia de anormalidades estructurales, no todos los estudios son normales. Entonces la definición es importante eso: trastorno digestivo, alteración del hábito intestinal y dolor o malestar abdominal. Eso se queja. No hay marcadores diagnósticos, por lo que el diagnóstico se basa principalmente en la clínica. No hay ninguna prueba que se haga y diga esto tiene colon irritable, ¿cierto? No hay, más bien todo es normal. Entonces el diagnóstico es clínico. Pero obviamente, antes de llegar a este diagnóstico tenemos que descartar las otras patologías, ¿no es cierto?, que son diagnósticos diferenciados. Muchas patologías que cursan con dolor abdominal, con diarrea, con constipación. Entonces tenemos que descartar que no sea algún problema orgánico. Y una vez que hemos descartado todo problema orgánico, ya nos quedamos con el diagnóstico de síndrome del intestino irritable, ¿no? Lo que podríamos calificar de entrada como síndrome del intestino irritable y resulta que el paciente tiene otra cosa, ¿no? Y la dejamos pasar y se puede complicar. Entonces hay que descartar otras patologías. No está clara la etiología, no se conoce, ¿no es cierto?, la etiología, pero tiene relación con algunos aspectos, como la genética, por ejemplo. Tiene relación con el estilo de vida algunas veces, tipo de dieta, desorden de la alimentación, algunos alimentos en específico, ¿ya? Y un componente importante de estos pacientes es el estado emocional. Tiene un componente emocional importante. Estos pacientes cursan con estados de estrés, de depresión, de ansiedad, tienen una base emocional. Entonces, si no todos, pero la mayoría sí tienen un componente emocional importante. Y esa parte también hay que tratarla, porque complica mucho al cuadro clínico. ¿Cómo se clasifica? Vean ustedes, hay una clasificación para el diagnóstico, ¿no? Tenemos los criterios de Roma 3, ¿no? Entonces podemos dividir al síndrome del colon irritable en cuadros con diarrea o con constipación, ¿no? Pacientes que cursan con cuadros de diarrea, pacientes que cursan más bien con constipación. Pero lo más frecuente es que el cuadro sea mixto, ¿ya? Que se alternen episodios de diarrea con episodios de constipación. Entonces habitualmente es mixto. Entonces vean, la diarrea se manifiesta con deposiciones
más frecuentes, de consistencia blanda, a veces presencia de moco abundante, mucho moco, heces espumosas, todas esas características. En cambio, los pacientes que cursan con estados de constipación, hay disminución en la frecuencia y en la consistencia de las deposiciones, ¿no? Tienen deposiciones cada 4, cada 5 o más días, ¿no? Las deposiciones habitualmente son secas, más secas de lo normal, a veces son esíbalos, ¿no? Heces caprinas o heces delgadas como tallarines, así de delgadas, ese aspecto. Porque hay una respuesta del intestino al estímulo intraluminal con contracción intestinal. Los intestinos están más contraídos de lo normal, sobre todo el colon, está contraído, ¿ya? Es un intestino hipertónico, ¿no? Y la contracción hace que el lumen del intestino también se vuelva más delgado, ¿no es cierto? Y las heces que pasan por ese lumen delgado salen con ese efecto delgadito, ¿no es cierto? Entonces tienen aspecto de tallarines y secos, ¿no? Eso es lo que tienen los pacientes que cursan con constipación. Y el mixto, bueno, se alternan episodios de diarrea con episodios de constipación. Y se acompaña de dolor abdominal, ¿cierto? Cual sea la presentación, se acompaña de dolor abdominal. A veces dolor intenso o invalidante, muchas veces intenso el dolor que produce ausencias laborales, etcétera, en los pacientes, ¿no? Casi invalidante a veces, por la intensidad del dolor y los trastornos en las deposiciones. O algunas veces, más que dolor, es un malestar, una sensación de malestar continuo, permanente, como hinchazón, como meteorismo, ¿no? Entonces, pero acompaña esas molestias. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, no está muy claro, ¿no? Pero tiene mucho que ver la parte nerviosa, neurológica, sobre el intestino delgado. Y sobre la parte nerviosa está un problema de psicológico, emocional. Y hay un trastorno emocional que actúa a través del sistema nervioso en la función de los intestinos, provocando este desorden a nivel del tono del colon principalmente. Hay una hipertonicidad a nivel del colon, como consecuencia del estrés que tiene el paciente, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central juega un papel importante en el control de la función del tubo intestino. Entonces, en los pacientes con síndrome del intestino irritable hay un desorden en este control, ¿ya? Entonces, el estrés, vean, tiene mucho que ver. Cuando el paciente está más estresado es cuando se acentúan más los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces ya hemos dicho, ¿no? Dolor abdominal, que puede variar mucho en intensidad. Habitualmente está localizado en el mesogastrio, en el abdomen inferior, o a veces una molestia, ¿no? Más vaga de dolor. También puede haber distensión abdominal, distensión con meteorismo, con eructos más frecuentes, trastornos en el ritmo, puede haber diarrea o puede haber constipación. Ya hemos mencionado las características de las heces fecales, ¿no? Para el diagnóstico, vean ustedes, tiene que haber más de 2 o 3 episodios por año de dolor abdominal con trastornos intestinales con duración mayor de 3 semanas de evolución, ¿ya?
3 semanas, dolor o disconfort abdominal, diarrea y o constipación, ¿no? Con estas características de la preposición. Entonces, estas características tiene que tener el paciente para sospechar el diagnóstico de colon irritable. ¿Qué más? Hemos hablado de la distensión, hemos hablado de moco en las heces. A veces son con mucho dolor abdominal, con pujo, con tenesmo y de posiciones escasas, solamente de una pequeña cantidad de moco o de heces espumosas, nada más. ¿Ya? Entonces, esas características a veces. Y estas manifestaciones que son de dispepsia, ¿no es cierto? Malestar, distensión, sensación de saciedad, ardor, a veces náuseas, a veces vómitos también puede tener el paciente. Vean, síntomas no intestinales, puede haber menstruaciones dolorosas, molestias al orinar, dolores musculares o óseos, sensación de cansancio, cefalea, pueden ser manifestaciones de apuntada. Una cosa importante, cuando el paciente es ansioso, o la paciente es más frecuente en las mujeres, ¿ya? En los varones. Entonces, son pacientes que tienen la idea de que están cursando una enfermedad grave, que tienen cáncer, porque es un cuadro que arrastran semanas o años, perdón, meses o años. Que mejoran un tiempo, vuelven a presentar, mejoran un tiempo, vuelven a presentar, y a veces están años con este trastorno. Y ellos, en su estado de depresión y todo aquello, piensan que tienen una enfermedad grave, ¿no? Y están metidas en su cabeza que tienen cáncer. Pues. Es difícil sacarles de la cabeza que no tienen cáncer. Y van de un médico, en otro médico, tratando de escuchar lo que ellos quieren, ¿no? Entonces hay que manejar esa parte psicológica también, ¿no? A veces en el tratamiento es necesario un acompañamiento psicológico, psiquiátrico a veces, con medicación para la depresión y todo eso, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta aquello. Después, ¿qué más? ¿Qué es otra cosa importante? A pesar de que tienen mucho tiempo con diarrea, con dolor abdominal, a veces náuseas, a veces vómitos, no son pacientes que tengan desnutrición, tienen un buen estado nutricional. Un paciente con cáncer, con un problema intestinal como el Crohn, por ejemplo, van a estar desnutridos, ¿no es cierto? Porque tienen un síndrome de mala absorción prolongada. Entonces hay desnutrición. En cambio, estos pacientes no tienen desnutrición, tienen un buen estado nutricional. Y habitualmente duermen bien. Todos sus malestares, su dolor, sus molestias son en el día. Y en la noche duermen. Cuando duermen no tienen molestias hasta el otro día. Duermen habitualmente bien. Son cosas que hay que averiguar porque nos van a ayudar en el diagnóstico, ¿no? Si es un paciente desnutrido, entonces hay que pensar en otra cosa, en otro tipo de diarrea. Bien, los exámenes de laboratorio ya hemos dicho, no hay un examen que nos haga el diagnóstico, más bien todo lo que le hagamos va a estar normal. Pero obviamente se realizan varias pruebas para descartar algún otro problema, ¿no? Sangre, orina, heces fecales van a ser normales. No hay parásitos, no hay infecciones. La ecografía es normal. Si se hace una colonoscopía o una rectoscopía, están también normales, no hay alteraciones. Entonces el diagnóstico es evidentemente clínico, ¿no? Una buena historia clínica nos va a orientar. Y la negatividad de las pruebas de laboratorio nos va a apoyar el diagnóstico. Entonces el tratamiento es difícil, porque como no
no hay un problema, un trastorno orgánico, es más funcional, entonces no hay un tratamiento bueno, ¿no? Que sea el ideal, no hay. Entonces tenemos medidas farmacológicas en cuanto a la alimentación. Vean ustedes, evitar alimentos, bebidas que el paciente note que lo empeoran mediamente, ¿no es cierto? Eso es individual. Pero los incitantes, alimentos contaminados, condimentados, esas cosas generalmente le sientan mal, ¿no? Entonces hay que tener una dieta a veces blanca, sin ese tipo de incitantes. Importante la actividad física. La ingestión de fibra también es importante, tanto en el paciente con diarrea como en el paciente constipado. La fibra retiene agua, ¿no es cierto? Entonces controla la diarrea. Pero también en los pacientes constipados, el volumen de la fibra hace que se estimule para defecar. Entonces también le sirve la fibra a los dos tipos de pacientes. En cuanto a los medicamentos, porque hay una serie de medicamentos que están indicados. Antiespasmódicos, sí, el dolor es muy importante. Entonces un antiespasmódico va a controlar, ¿no? Va a disminuir la contracción intestinal y va a disminuir el dolor. Pero hay que tener mucho cuidado con los antiespasmódicos, porque una dosis en exceso, el paciente con diarrea se va a la constipación, al otro lado. Entonces hay que tener cuidado con los antiespasmódicos. Puede controlar el dolor y la diarrea, pero puede provocar constipación. ¿Ya? Entonces, cuando hay una constipación, lo mismo, los laxantes están indicados, ¿no? Pero igual, si es un paciente constipado, un exceso de laxantes le va a llevar al otro extremo, la diarrea. Entonces hay que saber dosificar muy bien, ¿no? La dosis y en qué momento dar cada uno de ellos. Vean, antidiarreicos, estimulantes de la motilidad de diferente tipo. En este cuadro ven una lista de medicamentos recomendados y no recomendados. También hay que ver qué medicamentos no están indicados, porque pueden empeorar el cuadro. Perdón, alimentos, dice, no, ya hemos visto eso. Recomendados, alimentos recomendados de acuerdo a la tolerancia. Alimentos según la tolerancia, alimentos no recomendados. Entonces estos son los que les van a empeorar el cuadro clínico, ¿no? Hay que revisar con calma y esto hay que adaptar individualmente a cada paciente. Entonces a veces un nutricionista tiene que acompañar también el tratamiento. Y hay un grupo de fármacos específicos para regular la motilidad intestinal. Entonces, por ejemplo, la cisaprida y algunos otros fármacos que también igual van apareciendo, ¿no? Periódicamente, pero no hay un fármaco que controle totalmente. Por eso hay una lista larga de medicamentos. Pero es importante también medicamentos para controlar el estado emocional, ansiolíticos, antidepresivos, tranquilizantes, sedantes. Entonces a veces es necesario dar, porque el estado emocional es importante en esta paciente, ¿no? Y como les decía muchas veces, acompañamiento con el psicólogo o el psiquiatra cuando los casos son muy complicados. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Es por la tensión emocional, sobre todo. Las dismenorreas, por ejemplo,